Muchas gracias, Dianita, y muchas gracias a I+D por la invitación y, por supuesto, a Spark y a Ormco, que tienen siempre la intención de trabajar con nosotros, y nosotros estamos muy agradecidos siempre de trabajar con ustedes, y sobre todo gracias a todos los que están conectados el día de hoy a esta charla. Básicamente queremos hablar de algunas innovaciones que tiene el sistema Spark y también hablar de criterios importantes para poder tener éxito en los tratamientos con alineadores. Primeramente, queremos ir puntualizando cuáles son los puntos claves para poder tener éxito. Y como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, tanto el doctor Nassib como yo, la primera parte importante al momento de buscar un éxito en los tratamientos con alineadores es que seas un especialista en ortodoncia, que realices un diagnóstico adecuado, que tengas también un sistema, un software que te permita interactuar de manera eficiente entre tus conocimientos clínicos y el manejo del approver y, evidentemente, un paciente cooperador. Pero queremos ver esto un poquito más a profundidad. ¿A qué nos referimos con un especialista en ortodoncia? Bueno, buenas tardes a todos. Igualmente, antes de que continuemos, me gustaría que esto fuera un poquito más interactivo. Nos pueden interrumpir en el momento que ustedes gusten, sobre todo las dudas que tengan particularmente con Spark. Volviendo al tema, bueno, pues es muy importante que un diagnóstico y un plan de tratamiento, un caso tratado con alineadores, sea realizado por un especialista en ortodoncia. Como hemos dicho en otras ocasiones, no existe nada mágico, no existe el programa que haga las cosas por sí solos. Sabemos que un movimiento ortodóntico, y digo, no es el día ni el momento para que hablemos de todo lo que es la histología del movimiento dental. Al igual que es con aparatología fija, bueno, pues es importante que entendamos que también con alineadores vamos a producir movimientos específicos y que debemos de tomar muchos factores en cuenta. Entonces, esa es una de las razones por la que es importante que sea el especialista. Dos, el especialista va a tener las herramientas para poder hacer un buen diagnóstico y, por lo tanto, un buen plan de tratamiento para que entonces todo funcione. Entonces, el diagnóstico juega un papel muy especial, ya que trabajamos con un paciente bidimensional. Está bien que estemos acostumbrados a hacer un diagnóstico con una radiografía lateral de cráneo y una panorámica, pero nuestro paciente no es un paciente bidimensional, es un paciente tridimensional. Entonces, por eso, hacer un diagnóstico basado en tomografía, pues para nosotros es clave y es un punto en el que debemos estar conscientes y poderlo hacer así. ¿Cómo sabemos que algunas estructuras anatómicas pueden interferir con el movimiento dental? Cómo es el seno maxilar, cómo es el agujero nasopalatino, si tenemos la suficiente cantidad de corticales para hacer una remodelación transversal. En fin, lo que queremos es que hagamos un diagnóstico estabilizado funcionalmente, que no exista discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica. Queremos terminar con una estabilidad periodontal y de esto depende mucho nuestras corticales y al mismo tiempo lo que busca el paciente que tenga una sonrisa bonita. Entonces, en base a todo esto, entonces podemos realizar un adecuado plan de tratamiento con alineadores para ofrecer ese tratamiento de ortodoncia de calidad. Hablamos también de un programa digital que sea versátil, que sea fácil de usar, que tenga los algoritmos para la predicción de movimientos,
Pero ¿estás de acuerdo, Enrique, que en esto tenemos que tener mucho cuidado? Porque una cosa son los algoritmos, pero repetimos, no es mágico. ¿En qué dirías tú que nos debemos de fijar en esos movimientos? ¿Qué particularmente nos puede estar ayudando a que ese movimiento se dé de acuerdo al programa? Creo, sí, estoy 100% de acuerdo, que no solo es mandar las cosas y lo que nos llegue a probarlo. Hay que revisar todos los movimientos que se dan, no solo de las coronas, sino de las raíces. Es importante que sean raíces reales, porque tú lo decías hace un momento, hay que fijarnos en las corticales, y las corticales son muy delgadas. Si la raíz es más gordita virtualmente, pues podrías tú estar pensando que ya está fuera de hueso cuando no lo está, o si es muy delgada, que tienes más espacio para mover, ¿no? Otra cosa importante, que todos estos movimientos los valoremos sobre cortes tomográficos. Y perdón que seamos tan enfáticos en esto, pero es bien importante el no hacer movimientos viendo detrás la clásica calaquita que todos vemos, un cráneo, que puede ser muy bonito, pero que solamente es visual y que no te da la anatomía real de un paciente. Entonces, si tú me dijeras qué es la parte más importante de un programa digital que permite además tener tomografía, es que sí o sí tenga los cortes tomográficos y que te permita manipular esto. Y algo a lo mejor bien importante que viene aquí sobre la biomecánica con alineadores es también que puedas decidir cuál es tu punto de anclaje al movimiento. Es decir, si quiero que el punto esté en la corona para mover más la raíz o que esté en la raíz para mover más la corona. No sé si estés de acuerdo. Eso es clave. A muchos nos ha costado trabajo el hacer el switch de ortodoncia con aparatología fija y la ortodoncia o la biomecánica con alineadores. ¿Por qué? Bueno, ahora tenemos unos attachments y a veces no entendemos para qué funciona un attachment, porque tiene una parte activa, la inclinación de esa parte activa, cuando queremos hacer una retrusión, cuando queremos hacer una extrusión. Entonces, a lo que vamos es que sí es importante un programa que tenga ciertos algoritmos que nos ayuden, pero tenemos que verificarlo y saber utilizar esa biomecánica con alineadores. A ver, muchas veces nos sale un attachment, pero vemos que en ese diente a lo mejor no necesitamos tanta rotación, no necesitamos tanta extrusión, y el algoritmo a veces, porque se pasa una décima de milímetro, ya te pone el attachment. Entonces, perdón que te interrumpa ahí, no sé si ibas a lo mismo, pero a veces la gente cree que entre más attachment mejor, que más attachment significa mejor control o mayor control, y no es así, ¿no? Sí, por eso es importante que obviamente todas las compañías que hoy pululan de alineadores, el ortodoncista sepa el manejo y cómo funcionan estos attachments para que realmente puedas ofrecer un tratamiento de calidad. Sí, vamos a hablar de las innovaciones que tiene Spark, pero atrás de todo esto es importante que pues el ortodoncista entienda, y por eso no hemos querido ser repetitivos para la gente que ya ha tomado algún curso con nosotros, pero son factores muy importantes. Va a haber casos en donde pues al alineador le cueste trabajo que logremos ciertos movimientos. Bueno, pues ahí es cuando entramos y determinamos cuándo hay que quitar el attachment, porque a veces el attachment es lo que te está estorbando para que se dé el movimiento. Los elásticos intermaxilares son importantes. Ya me estoy adelantando a una innovación. El tener los ganchos integrados es a lo mejor una de las cosas que me encantan, y no solo a mí, le encantan al paciente, que lo vamos a ver más adelante. Pero esto es lo que tú decías, Enrique, y te lo dejo a ti que hables de esto.
porque creo que es muy importante. Sí, es importante que al momento de hacer diferentes movimientos, como en este caso donde estamos manejando un torque de la parte anterior sobre ese corte sagital, veamos realmente que si hacemos este movimiento vamos a terminar dentro de una zona de seguridad biológicamente hablando, perdón. ¿Por qué? Porque el hecho de que esa raíz quede mejor centrada en las corticales, pues nos va a dar lo que decías tú al inicio, nos va a dar un tratamiento no solo exitoso, sino además que este tratamiento sea estable y permanezca durante el tiempo. El éxito no es inmediato, no es tomar nuestra foto y mira qué bonito me quedó, es ver al paciente tiempo después y ver que esté bien, todavía la alineación, que la sonrisa siga siendo bonita, pero además que sea estable, que no haya recesiones, que hayamos cuidado el periodonto. Creo que la ortodoncia ha ido cada vez más allá y hemos ido siendo más profesionales de la mano de las innovaciones que hay en tecnología. No sé si estés de acuerdo. No, a ver, y esto es importante no solamente con alineadores, con aparatología fija. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado hoy el que durante mucho tiempo hemos hecho ortodoncias ciegas? A ver, si no hay una evidencia científica real que nos diga en una modificación transversal donde queremos expandir los arcos dentoalveolarmente, no estamos terminando con esas raíces fuera de la cortical y que no vamos a dejar una estabilidad periodontal a largo plazo. O en anteriores inferiores, cuando les das torque negativo o que proinclinas demasiado los dientes. Obviamente depende mucho de la edad del paciente. Y bueno, por lo menos aquí tenemos el corte sobre el movimiento. Y creo que eso hace una gran diferencia. Y lo que es triste y que nos hemos dado cuenta que dices cuánta gente realmente está utilizando la tomografía para hacer el diagnóstico, no solo con alineadores. Y hoy, bueno, y tú también, no nos atrevemos a hacer un tratamiento de ortodoncia si no tenemos una tomografía. Correcto. Y segundo, hacer otra toma en las etapas finales del tratamiento para poder lograr. Entonces, hablando de las innovaciones, para mí esto es lo más importante, tener 100%. la tomografía del paciente sobre los movimientos que vas a realizar. Incluso sea un caso que considere sencillo. Mucha gente dice, no, solamente en ciertos casos donde es complicado. No, esos casos sencillos, a veces tú los conviertes en complicados por no tener esta herramienta, ¿no? Entonces, siempre hemos estado poniendo el dedo en el renglón, o más bien en la llaga, porque pues a muchos nos cuesta trabajo decir, a ver, a todos mis casos les debo tomar una tomografía, sí y 100% sí. De hecho, ya no utilizamos una radiografía lateral de cráneo, sobre todo cuando quieres producir un movimiento, ya sea en sentido anteroposterior, en sentido transversal o inclusive en sentido vertical, si se va a poder dar o no. No solo con alineadores creo que juega un papel más importante, no por la complejidad, sino más bien porque pensamos que es mágico y el programa nos lo va a dar. Y el último punto de esas estrategias que hemos estado hablando, pues obviamente es la cooperación del paciente, que con alineadores juega todavía un papel más importante, porque o los usa 20, 22 horas al día o no va a funcionar. Son dos cosas que yo siempre le digo al paciente. A ver, todos los pacientes hoy llegan preguntando por los alineadores, pero les digo, ¿realmente los vas a usar? Si no, no te metas porque no va a quedar. Y hay que instruirlos, ¿no? Que hay un attachment, que nunca cambien al siguiente, porque si se empieza a desfasar, pues ya todos los demás no van a quedar. Y a veces nos cuesta trabajo explicar en detalle, o el paciente nos dice sí, pero llega a las 4 o 10 semanas y ya ese alineador no está asentando porque estuvo cambiando en diferentes situaciones. Y bueno, esta diapositiva nos encanta porque sí, la tecnología ha avanzado dramáticamente.
pero se necesita la interacción humana. En estos programas de alineación, es triste ver que mucha gente les llega y le pone a probar, o dice, el approver no va como, el caso no va como el approver. Y yo le contesté, en muchos casos no van a ir como el approver, porque hay una musculatura, hay una función, la cooperación del paciente, sobre todo el planteamiento que hicimos del tratamiento, a veces no va a suceder exactamente lo que está en el approver. Los refinamientos son estrictamente necesarios. Es muy difícil que un caso a la primera te quede. Y por lo mismo, entonces, creo que esto es muy importante. ¿Por qué no pasamos a algunas preguntas, nada más para crear un poquito de para que interactúen con nosotros un poquito. Y que interactúen con nosotros? Lo que quiero que vean es ese código QR y les voy a pedir, por favor, que tomen en ese código QR todos, por favor, y les va a abrir un panel de preguntas que yo voy a colocar ahora mismo aquí. Y lo que queremos pedirles es que, por favor, contesten estas preguntas que les van a salir. Les aclaro, de todas las preguntas que van a aparecer, no sale el nombre de quién lo contestó. Es importante que las vayan contestando para que nosotros tengamos una idea más o menos clara de qué es lo que están haciendo con sus casos, cuántos están atendiendo. Aquí, por ejemplo, ya contestaron la primera, ¿qué porcentaje de tus casos los tratas con alineadores? Ya contestó alguien más del 50%, alguien el 10%. No sé si puedan seguir contestando las preguntas. Sí, les pedimos que las contesten. No sale quién las contestó, simplemente es nada más que nos den sus feedback. Exacto, para entender. Y es contestarla y darle submit. Si no le dan submit abajo, no la envían. Ya contestó alguien más que hace el 30% de casos. La mayoría está contestando que el 50% de sus casos lo hace con alineadores. Ya contestó alguien más, 30%, más o menos vamos ahí equilibrados entre el 30 y 50%. Antes de que pases, Enrique, ¿por qué ponemos esta pregunta? Es porque mucha gente nos dice, yo todos mis casos, más bien nos pregunta, ¿hoy se puede hacer todo con alineadores? Y pues la respuesta, ya que no mucha gente se está animando a contestar, es que realmente sí. Yo creo que el 98% de los casos los podemos tratar con alineadores. Mucha gente, como a mí me pasaba al principio, pensábamos por ignorancia que no todos los casos se podían tratar, pero siempre y cuando tengas un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento y que sepas esa biomecánica. Voy a pasar la siguiente. Aquí estamos equilibrados, algunos el 10%, otros el 30%, otros el 50%. Otra pregunta sería, si ya de los que contestaron y hacen alineadores, ¿están contentos con lo que están haciendo con su compañía de alineadores, con el servicio que están recibiendo, con lo que están obteniendo en los casos? Esto es muy importante, Doctor, nuevamente para nosotros. Sí. Perdón la interrupción. Piden si pueden volver a colocar el QR, por favor. Claro. Voy a salir de aquí un segundito para volver a poner el QR. Ahí está pantalla, ¿verdad? No, ahí tenemos la pregunta, ¿estás contento con tu compañía de alineadores? Ok, a ver. Aquí está la pregunta, pero si yo cambio, no se las permite ver, ¿verdad? No, seguimos en la misma diapositiva. Oye, ¿habrá forma de que si te enviamos el código, tú lo puedas subir ahí? Ahora solamente se los puedo mandar por el chat. Si me pueden compartir. Estaría perfecto.
A ver, pon el código, se lo voy a mandar para que nada más lo ponga en el chat. Y te lo mando por WhatsApp y tú lo subes. Correcto. Digo, ya están contestando más, como que ya se están animando, ya 4 dicen estar contentos, 8 dicen no estar contentos, 9, pues más no están contentos que sí están contentos. Ok. Y ahorita les voy a decir por qué. A ver, no es hablar de las compañías. Cada quien sabrá cuál es su compañía de elección y cada vez va a haber más. Pero aquí lo importante es que entendamos, pues que nosotros no somos distribuidores, nosotros no somos vendedores. ¿Qué es lo que buscamos en una compañía? Pues una calidad, 2, servicio y obviamente costos. Entonces, si eso cumple tu compañía, pues yo creo que estamos en la compañía ideal, ¿no? Pásale a la siguiente pregunta. Nada más para entenderlo, tenemos pues un mayor porcentaje de quien no está contento que sí está contento. La siguiente pregunta va relativamente ligada a esto, ¿no? Si no estás contento, ¿por qué no lo estás? Por el costo, por el trato, la calidad del producto o por todas las situaciones anteriores. Llama la atención que los que más son el costo y todas las anteriores, ¿no? Sí, esto es importante porque sí, hay que determinar otra vez hablando de la compañía, pues cada vez vemos más compañías y yo a lo que me voy a referir es si realmente nos están ofreciendo el servicio adecuado y si ese costo-beneficio realmente vale la pena. Y esto yo creo que está mucho más relacionado a la calidad, ¿no? Cuando tienes una buena calidad, pues obviamente te va a costar un poco más que si no tienes esa calidad, igual que con la aparatología fija, ¿no? Y si está detrás un especialista o no lo está, ¿no? Claro. Porque a lo mejor es más barato hacerlo directo, pero no hay un especialista. Entonces, aquí fíjense, curiosamente, los que están contestando, pues están contestando básicamente, o todas las anteriores, pero más enfocado al costo. Y la última pregunta dice, ¿te sientes capacitado para atender desde los casos sencillos hasta los más complicados con alineadores? Chistosamente, la primera pregunta está en 0. No, a ver, como bien decían así, no es algo que todas las compañías hacen su mejor esfuerzo, no es algo personal ni contra nadie, pero creo que los cursos que regularmente tomamos son cursos demasiado simples en cuanto a que por el tiempo pues tienes que hacer algo introductorio, donde apenas conoces cómo funciona el sistema. Para eso es un curso introductorio y tal vez también eso debe de ser algo que nosotros como doctores debemos tomar en cuenta. ¿Cuándo tomo un curso introductorio? ¿Cuándo tomo un curso que sea ya pues más profundo? Tú tienes que saber en qué punto estás. Si a lo mejor eres una persona que dices, yo tengo mucha experiencia ya con alineadores, tengo ya muchos casos, los manejo bien y solo quiero conocer cómo funciona un nuevo producto, bueno, pues a lo mejor con que conozcas el funcionamiento del sistema, cuáles son los detalles específicos, tal vez, y digo tal vez, puedas más o menos manejarte. No, o bien, y perdón que te interrumpa, mucha gente nos pregunta, a ver, yo ya tomé la certificación de Invisalign, ¿por qué tengo que tomar otro curso? Y bueno, por lo menos Spark no te obliga a que tomes un curso para poder hacer los alineadores. Y eso estoy de acuerdo y va a depender mucho de la experiencia que tenga cada especialista, ¿no? Claro. Y yo creo que si eres ortodoncista, definitivamente vas a ir adquiriendo tu experiencia, pero a lo mejor tu curva de aprendizaje va a ser mucho más lenta.
Me gusta mucho la comparación que tú haces, porque Claro. a veces es importante en forma introductoria, pero me gustaría que lo comentaras. Sí, alguna vez platicando, Nasib y yo, como solemos hacerlo, de ponernos a charlar de cómo vemos la forma en cómo se está dando el conocimiento en cuanto a alineadores, cómo se están adoptando estas nuevas tecnologías y qué podemos nosotros aportar. Pues a veces llegan esas preguntas como la que él dice, que, oye, doctor, pero pues yo ya sé, ¿por qué no ya me dejas mandar a hacer casos si yo ya sé? Yo le comentaba que una forma muy sencilla de verlo es comparar las computadoras. Puede ser que alguien tenga una computadora PC y sea muy bueno para manejar PC, puede manejar muy bien PowerPoint, puede manejar muy bien Word, pero el día que le dan una Mac, pues probablemente no va a poder manejar Page, ni va a poder manejar Numbers, ni va a poder manejar la forma en cómo funciona Mac. Aunque las dos son computadoras, el hecho de que seas experto en una no significa que eres experto en la otra. Tienes que conocer las bases de cómo funciona. Y creo que eso mismo aplica con alineadores. No sé si estás de acuerdo. Sí, por lo menos a la parte que corresponde a los programas, a familiarizarte con los programas. La biomecánica con alineadores, pues realmente va a ser la misma, Claro. con diferentes compañías, pero para el que ya tiene experiencia, bueno, pues quizás la pueda adquirir mucho más fácil, pero mucha gente que está empezando con los alineadores, siento que nos debemos de preparar. Claro, la experiencia va a ser un punto importante, y que nos va a ir dando más Yo creo confianza, que ya ¿no? nada más para hacer un resumen de esta, era la última pregunta, llama la atención que la mayor parte de la gente dice no he encontrado un curso pues, que cubra las necesidades, y el que dice que sí puede atender, digamos, casos de todo tipo, en general dice que sí, pero que tuvo que tomar cursos extras a una certificación porque la certificación no es suficiente. Que Y eso que está muy sería, bien, ¿no? Eso, pues creo eso que eso es lo que todos más o menos tenemos en mente, ¿no? Ok. Bueno, pues a todos nos gusta ver casos clínicos. Y vamos a empezar a hablar de este caso. A mucha gente se le complica o se nos complica tratar las mordidas profundas, intruir dientes. Al parecer, las mordidas abiertas con alineadores Es más sencillo, parece. aparentemente son más sencillas. Y otra vez, yo creo que tiene mucho que ver el diagnóstico y el plan de tratamiento. Tiene mucho que ver la edad del paciente para ver si podemos resolver o no este tipo de mordidas profundas con los dientes muy retroinclinados. Entonces, aquí la pregunta es, en este caso, que sí, el paciente tiene una clase 1, en donde hay una mordida profunda bastante severa, y en la primera etapa que fue de 8 meses, con 33 alineadores superiores, 31 alineadores inferiores, se logró abrir esa mordida. Ahorita vamos a ver el perfil, la cara del paciente, pero lo que siento que es muy importante en estos casos es que, a ver, estoy en la mordida profunda, voy a intruir los anteriores superiores. Va a depender mucho de la altura de sonrisa del paciente. En este caso, pues tenía una buena altura, como lo van a ver en otras diapositivas. ¿Qué hicimos? Nos enfocamos un poco más a la arcada inferior. Intruir anteriores inferiores, extruir posteriores, para ayudarnos a corregir esa mordida profunda del 100%. Si yo quisiera intruir arriba, la secuencia de movimientos es importante. Voy a tener que primero darle torque a los anteriores y entonces después hacer la intrusión. Y sentimos que es muy importante las sobrecorrecciones. Los elásticos intermaxilares también juegan un papel importante, que en este caso sería en la parte posterior,
utilizar elásticos en caja, las rampas de mordida, en fin, son varios conceptos, pero algo que debemos de poner mucho cuidado clínicamente, otra vez hablando de corticales, poner atención en ese canino en donde, a ver, no estamos viendo la tomografía, pero ese canino está ligeramente fuera. ¿Qué va a pasar con estos caninos, sobre todo el del lado derecho? Cuando bajamos un diente, sobre todo con brackets, la corona tiende a meterse y la raíz a salirse. Con alineadores lo podemos controlar. Entonces, ¿qué porcentaje tengo yo de control en estos dientes? Este es un paciente que tiene alrededor de los 15, 16 años y que, bueno, su actividad celular no es mala, la cantidad de encía insertada que tiene es buena, pero ¿qué pasa si yo dejo este canino en esa posición? A ver, ya terminamos la primera etapa de alineadores, el paciente los cooperó estupendamente, pero tenemos esta situación con una cantidad de apiñamiento significativa, sobre todo en la arcada inferior. Entonces, quiero remodelar transversalmente, quiero proinclinar los anteriores inferiores, quiero extruir, pero tengo que tener bases. ¿Qué tanto voy a remodelar transversalmente sin que comprometa las corticales, sobre todo en este canino inferior derecho? Entonces, aquí va en la primera etapa. ¿Cuántos dirían, así está como inició el caso? ¿Cuántos dirían, ya terminó la primera etapa? O el mismo paciente dice, doctor, ya estoy lista, ya estoy con mis 8 meses de alineadores y me siento a gusto. El perfil del paciente es bastante bueno, no lo quiero modificar ni para bien ni para mal. Sí, y aquí por eso es muy importante que antes de programar esos movimientos, toda la parte biomecánica, como bien la acaba de mencionar Nasip, es bien importante entenderla y dominarla, pero también hay que ver si eso es factible sobre las estructuras del propio paciente. Y aquí es donde es una maravilla. A mí, pues, tú sabes que esto me encanta y a ti pues, también ya el manipular la tomografía, el ir haciendo los movimientos sobre, en este caso estamos haciendo un corte sobre el 3D, sobre todo para que ustedes vean los cambios en esos centrales, sobre todo los superiores. En un momento va a haber un zoom, pero lo que queremos que pongan atención es cómo no hay, aunque vamos a hacer una proclinación, no hay una proclinación tan importante en esa zona. Va a haber, les decía en este momento, un zoom para que lo vean mucho mejor. Vamos a ir al inicio y al final y pongan mucha atención en las caras vestibulares de los incisivos centrales superiores inicialmente. Vean cómo primero hay cierta proclinación, pero cuando llegan al punto donde nosotros ya no queremos proclinarlos más para no alterar el perfil, todo el movimiento va siendo radicular para que esas raíces se centren mejor en sus corticales y sí, llevar de la mano la biomecánica, pero dentro de una seguridad de que estamos en la parte adecuada. A eso iba y lo vas a mencionar, pero mucha gente está acostumbrada a ver esos movimientos en este 3D. Claro. Que sí ayuda, pero no me está diciendo exactamente claro, cómo está quedando cada uno de los dientes con respecto a la cortical. Entonces, esto es sí a lo mejor para mostrarle al paciente que lo puedes tener dentro del approver, pero creo la clave en tu tratamiento va a ser con los cortes. 100%. Aquí básicamente, como les hemos dicho, es una cuestión visual, el que le pueden mostrar al paciente dónde iniciaron sus dientes, dónde van a terminar y en este caso en específico, cómo no van a ir más allá y no van a modificar el perfil, que es muy bonito en el paciente, ¿no? Obviamente estamos acostumbrados a ver estos videitos y aquí es donde seguramente estarás de acuerdo conmigo, viene la preocupación de nosotros. Tú ves el video y dices, bueno, sí, se hizo un buen desarrollo transversal, quedaron muy bonitos, pero esto realmente se puede conseguir en el paciente. De conseguirse se consigue, pero se puede conseguir dentro de estar consciente que estamos en una zona de seguridad para el paciente desde el punto de vista biológico, no solamente de movimientos al aire, más allá de que las raíces sean reales o no, que es muy importante, pero eso está realmente considerando los límites biológicos y ahí
como bien lo decías tú, pues es muy importante, no es algo que podemos tomar esa decisión si no tenemos un corte coronal, un corte sagital, un corte axial. Aquí por cuestiones de tiempo vamos a poner este corte axial. Vean cómo se van a empezar a dar los movimientos, pero estamos cuidando, vean, pongan mucha atención en las raíces, vean cómo estamos cuidando de que queden dentro de las corticales, y si vemos que en algún momento va a haber un movimiento que no es el adecuado, pues retomamos estos movimientos para que queden bien ubicados. Aquí en particular tenemos el primer premolar inferior izquierdo, el 34, que está dentro de su cortical, y por lo tanto, pues tuvimos que hacer una nueva planeación de movimiento en ese diente en específico, que eso es una maravilla, el poder decir, solo este diente quiero manipularlo. Y además, lo que van a ver en este momento es que si nos está gustando todo el approver, si nos están gustando los movimientos, y solo en específico no nos gusta ese diente, y de ese diente no nos gusta la posición de la raíz, pues podemos poner el punto de anclaje en la corona, pedirle al programa que nos diga, a ver, dame el punto de anclaje en la corona, que es exactamente lo que estamos haciendo en este momento, y entonces hacer ese movimiento, pero solamente o manipulando mayormente la parte de la raíz para que estemos dentro de límites biológicos adecuados, ¿no? Sin cambiar en tanto, no es que no se cambia, pero sin cambiar tanto la superficie oclusal. Y a lo que iba, a lo mejor uno de los dientes que me preocupaba al inicio del tratamiento canino, claro, era el canino. Y vean que a pesar de que lo planeamos y estamos planeando que quede dentro de la base apical, me sigue preocupando. claro. Entonces, por eso decíamos que es muy importante volver a tomar una tomografía para el refinamiento cuando creemos que ya estamos en las etapas finales y poder dar los torques en particular pensando en esa estabilidad, no solamente funcional, sino una estabilidad periodontal para que en un futuro lleguemos a resultados satisfactorios. Aquí está el perfil al inicio y al final del tratamiento. Ese es otro factor importante. ¿Qué tanto vamos a darle torque a los anteriores superiores o a los inferiores que de alguna forma comprometan en el perfil del paciente? Bueno, aquí va todo muy bien. Esta es la sonrisa inicial del paciente y por eso pensamos que no deberíamos de intruir realmente los anteriores superiores. El simple hecho de inclinarlos disminuye, por lo menos visualmente, la altura de la sonrisa. Entonces, quieres darles el torque y luego en cuerpo echarlos hacia atrás. Correcto. Entonces, a veces vamos a ver que para hacer la sobrecorrección, esa raíz nos va a quedar fuera de la cortical, por decirlo así, sobre todo en anteriores inferiores. Eso no me espanta y nosotros vamos a ver en qué momento lo vamos a detener porque quiero mover el diente en cuerpo. Correcto. A lo que voy es que no podemos autorizar simplemente el approver porque ya nos llegó, se ven bien alineadas las coronas de los dientes si no tenemos un buen diagnóstico y que el programa nos permita hacerlo. Aquí ya hicimos una remodelación transversal que si vieron las sobreimposiciones era de menos de 2 milímetros. A mí me gustaría hacerla más, sí, pero si la cortical no te lo está dando, pues no quiero comprometer el caso hacia más adelante. Entonces, vuelvo a repetir, sí, sabemos que los caninos son las piezas que tienen la raíz más gruesa y las que probablemente se abulten un poquitito más. Eso no lo vamos a ver en un 3D. A lo mejor me preocupa clínicamente y es por eso que muy importante volver a tomar otra tomografía para que entonces sí tengas más real la posición en que vas a dejar esos dientes. Sí, a lo mejor nada más como para puntualizar esta parte sería que la innovación que yo creo, si no estés de acuerdo conmigo, más importante es la innovación en diagnóstico basado en una tomografía. Y algo que como tip les quisiera comentar es, mucha gente puede decir, yo es que no mandé mi caso con tomografía.
Pues una ventaja, porque ya me pasó con alguna doctora que me preguntó, le dije, no, no hay problema, puedes mandar la tomografía, porque ya había mandado el caso, ya lo subió y no subió la tomografía. No hay ningún problema, manda al paciente, ahora que ya viste la importancia, manda al paciente a hacer la tomografía. Cuando te llegue tu aprobar, puedes meter la tomografía tú, no necesitas que te lo metan directamente el sistema, tú lo puedes meter directamente en el aprobar y trabajar con este. Y por eso a veces situación. es importante que nosotros tengamos un checklist Claro. y protocolos, no solo protocolos de tratamiento, sino los protocolos de diagnóstico que vas a hacer con la tomografía, porque aunque lo tenemos dentro del Spark, se recomienda evaluar la tomografía. ¿Cuánto tiempo te toma evaluar esa tomografía antes de subirla? 5 minutos, 10 minutos. Entonces, creo que esto es importantísimo. ¿Y qué te parece si terminamos hablando de las innovaciones? Claro. Ya hablamos algo de el poder tener los cortes sobre los movimientos, pero esto es algo que estoy seguro que te fascina y que me fascina a mí también. Estos ganchos integrados en el alineador y que tanto para el paciente como para uno facilita mucho el que los use y la cooperación. Perdón, y no debilita el alineador, que eso es importante. O que se desplace o que se mueva. Vas a meter elásticos de 6 onzas y cuando se lo pone se desaloja el alineador. De hecho, viene para que le pongas retenciones. Claro. Yo no recomiendo ponerlas, a menos de que sigan que se desaloja. Aquí no tiene ninguna retención. Claro, viene con los otros alineadores y la adaptación que tiene ayuda enormemente. Y nosotros podemos ver qué orientación le vamos a dar a esos ganchos integrados. Por ejemplo, si yo estoy utilizando mini implantes y quiero intruir, bueno, pues obviamente verticales. Va a cambiar. Si quiero utilizar elásticos cruzados, en fin, el grosor, la altura en la que lo quiero colocar, pues es otra de las cosas que me fascinan, y aquí lo vemos en el paciente, con elásticos de 6 onzas, cómo no se desalojan esos alineadores, lo que lo hace muy versátil. Sí, ya habíamos platicado el hecho de que se tienen ya las raíces reales y que es muy importante el tenerlas. Evidentemente, para poder tener raíces reales tienes que mandar tomografía. Si tú no mandas la tomografía, vas a tener unas raíces de biblioteca que sí te van a ayudar, pero no te están dando la realidad anatómica, y con lo que hemos estado hablando, pues es muy importante. Las corticales, sobre todo en inferiores, es muy delgada. Una raíz que no es real, pues muchas veces te puede confundir, ¿no? Y aquí se ve el cambio, ¿no? Ahí está el cambio. Vean la diferencia entre la raíz de biblioteca y las rosas, que ya serían las raíces reales de este paciente. Si hay una diferencia significativa, y bueno, pues los invitamos a que cuando manden casos, lo hagan sí o sí con tomografía para tener esta opción. Otra de las grandes ventajas es el ya poderlo tener en línea, en donde tú puedes aprobar, revisar, hacer modificaciones desde tu computadora, no importa si es Mac, si es PC, si es en una tablet o en el celular. Obviamente, como acaba de entrar el producto a México, hay algunas de estas innovaciones que todavía no están al 100% como esta, pero que ya está en otros países y que no tarda en que nosotros también lo tengamos. Entonces ya no tenemos que hacer actualizaciones, en fin, son ventajas importantes. La otra es la aprobación en tiempo real, que no te tienes que esperar a que el técnico te diga... Te lo reenvíe. O te lo reenvíe. Me adelante unas, perdón, ahorita te la pongo, Enrique. Y creo que vas a hablar ahorita de algo que me fascina, y eso sí está por entrar este año. Uh-huh. Sí, que es el hecho de tener la posibilidad de hacer tratamientos híbridos, donde tú puedas tener, en aquellos casos, todos tenemos casos que tienen mucho apiñamiento o dientes muy rotados, y que de repente eso le cuesta trabajo al alineador. A un alineador esas rotaciones que
que son muy grandes, le cuesta trabajo o necesitas muchos alineadores para lograrla. Entonces, que puedas tener a lo mejor, como en este caso que estamos viendo, en la arcada superior alineadores y en la arcada inferior te manden un jig con bracket, sobre todo en este caso con el producto de Damon Ultima, que te pueden mandar ya sea el jig para que tú lo imprimas o te mandan ya el jig impreso con el bracket y puedas a lo mejor iniciar la primera parte con brackets y después continuar con alineadores. Eso reduciría el tiempo. Yo sé que mucha gente va a decir, oiga, pero si no se quieren poner brackets, por eso vienen por alineadores. Pero si tú al paciente le explicas que va a dar menos tiempo o que lo va a usar solamente por un par de meses para algún tipo de movimientos específicos o incluso que puedas poner brackets solamente en una zona donde hay 2 o 3 dientes que te están complicando y todo lo demás venga recortado el alineador a cierta altura para que te permita hacer los demás movimientos. Esto es algo que creo que difícilmente alguien más lo va a poder hacer. ¿Cuántas veces tienes que te llega un retratamiento de un caso con extracciones y que las raíces están totalmente inclinadas y que ese movimiento sí lo puedes lograr o que tienes que utilizar brazos de poder, en fin, pero poner en ese segmento e iniciar con brackets o a lo mejor en el refinamiento quieres poner ese tiempecito, pues te va a ayudar a reducir los tiempos de tratamiento y que es otra de las grandes ventajas. Sí, también, y una de las grandes ventajas también que va de la mano con esto es que tú puedas tener la posibilidad de decidir a qué altura quieres el corte de tu alineador, ¿no? Todos sabemos que cuando el alineador queda muy justo en la corona, si tienes un attachment muy hacia gingival, muchas veces por el mismo attachment y sobre todo si dejas algún exceso, pues el alineador no abraza bien el diente y pierdes control, ¿no? En ese tipo de casos tú podrías decidir mover tú directamente en el approver la línea de corte en todos o solamente en algunos dientes donde tú creas que tienes algún detalle que necesitas cuidar y que el alineador a lo mejor sea mucho más alto o un poquito más alto como lo están viendo en este momento aquí en el videito, ¿no? No, o a veces, por ejemplo, que tú quieres poner un gancho integrado, pero si está muy cerca del borde del alineador, el gancho se te pone en naranja porque te queda ahí. Entonces tú puedes cambiarle la altura del alineador para que puedas dejar ese hook. Sí, también ya han hecho algunas pruebas con este tipo de sistemas y empresas como Dental Monitoring, donde ellos ya han conseguido con este mismo aparatito tomando fotos, en algunos casos específicos, tal vez por diferentes situaciones, tú no puedas ver al paciente y no puedes reescanearlo con el mismo sistema y tomando fotos y esas fotos enviarlas y entonces que se generen los STLs para continuar a lo mejor un refinamiento dejando los mismos attachments o eliminar los attachments virtualmente y colocar nuevos, pero el paciente ya no tiene que venir a hacer su nuevo escaneo. No, que esto sucede, por ejemplo, en pacientes que están viviendo fuera de México. Sobre todo. Y que no pueden venir a que reescanees porque están estudiando. Bueno, pues ellos se pasan, la calidad es extraordinaria como si lo escanearas. Y eso lo podemos subir para que continúe y el paciente no tenga que no se tenga que detener, claro. O venir a hacerlo. Y esta es otra cosa también que está increíble. Con los alineadores tenemos dos tipos de material. Uno es el Trugen, que mide 0.8, pero es ligeramente flexible. Y luego el Trugen XR, que sigue siendo 0.8, no es más grueso, pero que es ligeramente más rígido. Y esto es la filosofía de cuando estamos haciendo un tratamiento de ortodoncia con aparatología fija, pues empezamos con alambres ligeros, ya que logramos alineaciones, pues nos vamos a alambres más pesados. Entonces, aquí por default, teóricamente, cuando tú pasas al refinamiento, por default, ya viene el Trugen XR, pero tú puedes solicitar que te sigan mandando el Trugen normal o dejar que quede, o bien lo puedes utilizar como retenedores fijos. La situación que viene también este año es que dentro del mismo alineador va a haber zonas donde sea más flexible y zonas donde sea más rígido. Y esto obviamente va a ser tu tratamiento
mucho más eficiente. Entonces, son innovaciones que están saliendo, que me encanta la investigación que están metiendo en todo esto y que, pues, para tu práctica realmente hace un gran beneficio. Importante. Pues antes de entrar a las preguntas, ¿qué te parece si vamos al comercial? Para la gente que realmente quiera aprender de la A a la Z, sin tanto del programa, para la gente sobre todo que ya tiene un poco más de experiencia, el poder tomar este curso. Hola amigos de México, soy José Menacho y os informo que el próximo mes de marzo tengo el privilegio de ser invitado especial en la primera edición del Máster B-Spark, junto a los doctores Enrique González y Nasib Balut. En este máster tendrás la oportunidad de hacerte un experto en el sistema de alineadores Spark. Manejarás el software Approver. Aprenderás los distintos protocolos de biomecánica de todas las malfuncciones y verás infinidad de casos clínicos tratados con Spark. Ya sabéis, próximo 15, 16 y 17 de marzo, Cancún, Máster B-Spark, con Nasib Balut y Enrique González. No faltéis. Sí, nos gustaría mucho invitarlos a este máster. El doctor Menacho es consultor para Spark en España y bueno, tenemos ya tenemos el lugar que es Cancún, que además de que vamos a aprender mucho, espero que la vayamos a pasar además muy bien. Y bueno, para toda esa gente que siente que le hace falta un poco más acerca del manejo, de ver casos clínicos y sobre todo algo que, pues, lo voy a decir, pues evitar tanto rollo. De repente hay demasiados cursos que duran muchísimo tiempo y que de repente ya no saben ni siquiera con qué rellenar ese tiempo. Creo que hay que ser concretos, puntos específicos. Y quitar la parte comercial. Yo creo que el que le ayudes al ortodoncista a mejorar en sus casos en la biomecánica, sobre todo casos más complicados, y no solo los que van bien. A ver, todos tenemos casos que las cosas no te salieron como tú planeabas. Claro. ¿Qué es lo que hacer qué es lo que hay que hacer o cómo evitarlo? Y bueno, no sé si quieres comentar algo más. No, más veces me gustaría saber si hay algunas preguntas de la gente, algunas dudas, porque a mí sí me han preguntado de manera directa, pues, ¿cuál es la diferencia de hacer un curso muy sencillo de un día y hacer un curso de más tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente tiene dudas y es el momento de que las podamos aclarar. Sí, así es que, Dianita, estamos casi cumpliendo la hora, quedan 5 minutos, puede tomar un poquito más si es que hay algo más de preguntas, yo feliz de la vida.